Así que una pregunta muy adecuada en este momento es, ¿y cuáles son los diversos tipos de reactivos que yo puedo diseñar en Blackboard? Porque a lo mejor yo tengo ya un examen, lo he aplicado en cursos previos, pero quiero saber si dicho examen lo voy a poder vaciar tal cual en una plataforma. Como podrán observar, aquí está, en la pregunta número 1, estamos nosotros ejemplificando lo que Blackboard le llama un reactivo tipo copa de pruebas. Como se podrán dar cuenta, en mayúsculas van a estar la nomenclatura que utiliza Blackboard para este tipo de reactivo. Y nos dice, en vez de estructurar una respuesta en base a una pregunta, aquí se estructura una pregunta en base a la respuesta mostrada. Ese tipo de reactivo se utiliza mucho en algunos países de habla inglesa y el ejemplo que tengo aquí dice, la respuesta, o por eso es el tip, dice, es el personaje más representativo del corporativo Disney. Aquí lo que uno se espera que vaya a ingresar es ¿quién es Mickey Mouse? ¿Sí? Todos esos reactivos definitivamente son genéricos, no son reactivos que ahorita tienden a un área de matemáticas. Aquí la idea es que comprendan bien cuál es la estructura del reactivo y cuáles son los elementos que se necesitan para poder establecer. Aquí en este caso, vuelvo a mencionar, el reactivo tipo copa de pruebas, en vez de dar nosotros una respuesta como una afirmación, ¿sí? Una proposición, en este caso lo que se pide es que uno establezca la pregunta muy probablemente con las palabras quién, cuándo, cómo, etc. El segundo tipo de reactivo definitivamente es correspondencia, debe ser muy común también identificarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, 10 cantidades y sus palabras en inglés. Entonces aquí, por ejemplo, el 10 está en la letra D, el 5 está en la letra A, el 2 lo encontramos en la letra B y el 1 definitivamente en la letra C. Nuestro tercer tipo de reactivos que nos ofrece Blackboard aquí es tipo de prueba, dos opciones excluyentes, es decir, o es una o es la otra. Entonces, en este caso, el fútbol es un deporte popular en México, pues yo creo que difícilmente alguien va a querer contestar que no lo es. Así que ese caso es un ejemplo de la pregunta número 3. En la 4 tenemos un reactivo tipo escala de opinión, Likert, y es un tipo de reactivo en donde nos dan una proposición, no se da una pregunta, y ya uno determina en la medida de lo que él considera, es una manera de evaluar una actitud, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo o parcialmente en relación a la proposición que está ahí, que aquí nos dice el problema de inseguridad en el país es un asunto de extrema importancia. Yo definitivamente estoy de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, ya uno establece aquí las categorías, pero ya depende de cada uno cómo quiera establecer cuántas categorías de respuesta quiera tener en dicho tipo de reactivo. El número 5 es un reactivo de tipo fórmula calculada. Este reactivo no es muy utilizado, sin embargo, si ustedes están atendiendo materias de las ciencias exactas, creo yo que sí tiene una probabilidad muy alta de que puedan sacarle un muy buen provecho. Y el ejemplo es el siguiente. Dice, usted tiene un terreno rectangular que mide 9 metros de largo y 6 metros de ancho. ¿Cuál es el área de dicho terreno? Obviamente aquí atiende los datos a tener, por eso es la información de entrada de aplicar la fórmula básica del área de un rectángulo, que es el largo por el ancho o la base por altura, como quieran establecerla. Y aquí en este caso es 9 por 6. Esa definitivamente es la respuesta. Así que aquí lo interesante es que este tipo de reactivo no va a ser el mismo para todos los alumnos que vayan a aplicar el examen. Si yo tengo un grupo de 30 alumnos, no va el Blackboard a proporcionar los mismos números 9 y 6 para los 30 alumnos, sino que aleatoriamente él va a proveer de valores
para las variables involucradas. En este caso, las variables son largo y ancho. Uno le establece a Blackboard, ya sabes que yo quiero que le proporciones diversos valores al largo que oscilen entre el 3 y el 20 y para el ancho que oscilen entre el 5 y el 30. Blackboard se va a encargar de aleatoriamente dar valores diferentes y él, a través de la fórmula que nosotros vamos a proveer, va a calcular si la respuesta del alumno, en este caso, definitivamente es correcta. Así que, en este caso, considero que es un tipo de fórmula que tiene una posibilidad muy alta de que se pueda aplicar. Así que en este caso, pues vamos a contestar, en este caso 54, y nos vamos al siguiente tipo de reactivo. Mencione un valor numérico. Este es la pregunta 6, atiende a un tipo de reactivo numérico calculado, en donde aquí la idea es hacer una pregunta en donde se espere que el alumno nos dé un valor específico, ¿sí? Se puede también, una vez que se establece la respuesta correcta, darle alguna tolerancia, ¿sí? Algún rango de tolerancia, más, menos, tantos decimales. Entonces, en este caso, pues una pregunta que a mí se me ocurrió es, menciona un valor numérico cercano al número irracional pi. Utilizando tres decimales, pues 3.14, yo en este caso, le puedo dar más decimales, etcétera, pero ya después el programa se va a encargar de evaluar, de acuerdo al diseño que yo hice, si la respuesta es correcta o es incorrecta. El séptimo tipo de reactivo es reactivo oración desordenada o confusa. Tenemos aquí una oración y como se podrán dar cuenta, las opciones ya aparecen claramente ahí en un menú desplegable, y que dice la comida, en este caso china, y la carne asada son platillos típicos de la Ciudad de México. Entonces, de esa manera, yo establezco cuáles son las palabras que deben de ir en dicha frase u oración. La pregunta número 8 habla sobre un tipo de reactivo de ordenación y nos dice aquí, ordena de mayor a menor jerarquía los siguientes niveles educativos. Entonces aquí en este caso, pues resulta que sí, casualmente ya son ordenados, doctorado, tenemos en segundo lugar maestría, universidad y preparatoria. Ustedes, al momento de diseñar los reactivos, se van a dar cuenta de que pueden indicarle a Blackboard que los ordene aleatoriamente o que se muestren como ustedes que quieran o crean que sea conveniente. La pregunta número 9 es por si hay una necesidad de utilizar algún reactivo tipo de redacción en donde se abre este espacio en donde se le puede pedir al alumno que elabore un ensayo en donde se mencionen acciones inmediatas para reducir la contaminación ambiental, y ahí obviamente el alumno pues, va a poder escribir su respuesta. Algunos de los inconvenientes de este tipo de reactivos es que el hecho de involucrarlos en un examen, al momento de que el alumno haga el envío de dicho examen, su calificación no va a aparecer de manera automática. ¿Por qué? Porque es necesaria la intervención docente. Vamos a tener nosotros que evaluar y asignarle una calificación en relación a los contenidos de su respuesta. Así que ya uno depende, si es muy necesario involucrarlo, adelante, pero en caso de que tú quieras proveer definitivamente conveniencia a tu alumno, y sobre todo, créanme que de acuerdo a las experiencias, a ellos les gusta mucho, es como una manera de engancharlos, el hecho de que tú diseñes algún examen y que permita que en el momento en que lo termine, él pueda retroalimentarse con su calificación, sacaste 60 de 100, sacaste 50, 70, etc. Si tu material, tu prueba está bien diseñada, créeme que el momento de que él saque un 60 y tú tengas ahí una estrategia claramente definida, el alumno definitivamente va a tomar el reto y va a decir, no, ¿sabes qué? Yo puedo sacar más, yo 70, 80, y lo voy a hacer varias veces, puedo hacerlo varias veces. Uno podría pensar que también el hecho de hacer varias veces, pues va a ser el mismo examen. La experiencia que yo he tenido con esto es precisamente no darles el mismo examen, sino que cada que ellos ingresen, se genera automáticamente un examen con preguntas diferentes.
claro, que evalúen los mismos temas, pero que no tengan los mismos datos. De esa manera tú estás generando que el alumno también esté enganchado con los contenidos y pues definitivamente también va a estar más familiarizado con los mismos, además de que va a tender a tener una mejor calificación. Pero ya eso ya es cuestión de que ustedes lo evalúen y decidan qué creen que es lo más conveniente para la estructura de sus exámenes. La pregunta número 10 habla sobre tipo de reactivo rellenar espacio en blanco. Aquí en este caso el nombre lo dice, solamente hay un espacio por rellenar y aquí la frase que se pone es básicamente cuál es el país más extenso geográficamente del mundo. Aquí en este caso su respuesta es Rusia y continuamos con el siguiente. La pregunta 11 habla sobre tipo de reactivo rellenar espacio en blanco, pero con diferentes opciones, no solamente con una. Entonces, aquí se hablando de universidades por sus siglas, la UABC pertenece a Baja California, la UAS pertenece a Sinaloa y la Unison pertenece a el estado de Sonora. La pregunta número 12 nos habla sobre el tipo de reactivo de respuesta breve y es muy similar al anterior, solamente que aquí sí podría decirse que atiende a una menor cantidad de caracteres. Si el nombre lo dice, es respuesta breve. En el otro tipo de reactivo, en donde se hablaba sobre un posible ensayo, definitivamente ahí sí no hay un límite en relación a la respuesta que uno quiere emitir. Pues aquí en este caso, pues son los números que pueden ser localizados sobre una recta numérica. Ajá. Hablando de los números reales de una manera sencilla, ahí está. El reactivo pregunta número 13 es un tipo de reactivo de respuesta de archivo, es decir, que es un breve espacio para que el alumno pueda subir un archivo de cualquier tipo, ya sea un Word, un Excel, una imagen, un archivo de SPSS, de GeoGebra, de lo que ustedes. Entonces, en este caso aquí como ejemplo, dice generen un archivo en PowerPoint utilizando movimiento de letras, animación y sonidos. Ustedes pueden, aquí por ejemplo, atendiendo al área de las ciencias exactas, se me ocurre que puedan pedir que un alumno utilice un software en particular para que genere, por ejemplo, en el área de cálculo diferencial, la gráfica de una función, en GeoGebra, por ejemplo, etcétera. Entonces, de esa manera, el alumno o la alumna va a adjuntarlo aquí y le va a llegar dicho archivo al docente y también es un reactivo que implica la necesidad de la intervención docente para asignarle sus puntos correspondientes. La pregunta número 14 habla sobre tipos de reactivo de respuesta múltiple. Y el mismo nombre lo dice, son aquellos reactivos en donde no solamente hay una sola respuesta, sino que se pueden seleccionar dos o más. Entonces dice aquí es una marca de autos de origen americano, pues definitivamente BMW es alemana, Mercedes-Benz también, Ford, Chevrolet y Nissan es japonesa. Así que ahí está. El reactivo número 15 habla sobre varias opciones, es decir, es como la anterior, pero solamente una es la correcta. Así que, entonces aquí selecciona una marca reconocida de electrónicos, definitivamente Sony es una marca reconocida. Después tenemos la pregunta número 16, que es la tradicional pregunta de falso o verdadero, matemáticamente el número real. 0 es considerado positivo, ahí definitivamente es falso, no se considera que tenga signo ni positivo ni negativo. Y finalísimamente, la pregunta 17 es otro tipo de reactivo que también no lo veo que se utilice mucho. Sin embargo, aquí, hablando de las ciencias exactas particularmente, creo que sí también tiene una muy buena probabilidad de que se le encuentre un uso. Y se trata de un reactivo de zona activa. Aquí, para desarrollar este reactivo, es necesario subir una imagen y en dicha imagen evaluar a un alumno si sabe identificar la posición de lo que queremos evaluar. Entonces, en este caso, le estoy indicando que indique con el puntero dónde se encuentra el país, el estado, perdón, de Alaska. Entonces, en este caso, uno espera que indique aquí con su cursor, como se podrán dar cuenta, se indica esta posición
pero el alumno bien podría haber seleccionado en cualquier otra parte. Obviamente, la estructura del reactivo va a evaluar que si se encuentra en esta porción, es correcta la respuesta y en cualquier otra parte es incorrecta. Así que nosotros definimos al momento del diseño dónde es que se supone que el alumno debe indicar. Se me hace muy interesante aplicar este tipo de reactivos o de evaluación en, por ejemplo, una imagen de un proceso o en una gráfica, en un plano cartesiano, en donde indiquemos dónde se encuentra tal asíntota o los valores de ciertos límites, etc. Yo creo que sí hay una oportunidad muy importante de aplicar este tipo de reactivo de zona activa. Y básicamente ese es el reactivo número 17, ahí están. Probablemente hay por ahí hay uno más que se llama bloque aleatorio, que en su momento lo vamos a atender, sería el equivalente como a un tipo de reactivo número 18, pero para que les quede un poco más claro, lo vamos a atender más adelante. Así que aquí ya no nos queda la opción de guardar y enviar. El hecho de guardar, creo que por ahí hay dos incompletas que atienden a lo del ensayo y por ahí otra que debe haber estado así. Así que lo voy a dar en aceptar. De todas maneras, pues nada más me va a arrojar aquí en este caso eh, cuáles fueron correctas, cuáles fueron incorrectas. Yo también configuro si quiero que se muestren los reactivos correctos, los incorrectos, dependiendo de cuál es el objetivo de mi examen. Si yo, por ejemplo, quiero que este examen sea como una manera de hacer como un entrenamiento previo para el alumno a un examen, pues yo en lo personal no le pongo las respuestas correctas, sino que solamente le digo como retroalimentación cuál es su calificación que obtuvo. Pero si la idea es también que él se prepare, pero ahora se haciendo una reflexión sobre cuál es la respuesta correcta y la incorrecta, hay la probabilidad de que le muestre cuál es la respuesta correcta, la incorrecta y con su correspondiente retroalimentación de por qué es una y por qué es otra. En fin, ya es cuestión de que cada quien determine cuál es la mejor manera de diseñar estos materiales, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como se podrán dar cuenta, las preguntas, la mayoría, pues sí, yo creo que sí van a atender ahí a las respuestas. Aquí esta es la que no contesté nada, porque no escribí nada en el ensayo, y tenemos por ahí estos símbolos. Este símbolo definitivamente indica que ha sido contestado correctamente, pero este símbolo es el que indica que se necesita la intervención docente para que podamos asignar una calificación en este reactivo. Así que aquí están, esa es la manera en la cual el alumno puede observar el resultado de su calificación. Observen también que aquí en el último reactivo, zona activa, le indica claramente cuál es la sección en donde se espera que el alumno hubiera indicado su puntero para contestar correctamente la pregunta. Así que aquí está, tenemos una breve pues, muestra de cuáles son los tipos de reactivos.